conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Quiero que por favor vayamos a primer libro de Samuel, capítulo número 5, y vamos a estar hoy leyendo y estudiando lo que dice este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo número 5. Y básicamente en este libro de Samuel, en este capítulo de Samuel, vamos a poder ver lo que es la necedad del corazón del ser humano. Vamos a poder darnos de cuenta lo que es un corazón definitivamente duro, un corazón que no quiere obedecer a la palabra del Señor y por ende las consecuencias que eso acarrea sobre la vida de aquel que decide endurecer su corazón para con Dios. Leamos el versículo número 1, dice la palabra de Dios: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer hasta Asdod. Recordemos que Elí había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Los hijos de Elí igualmente se habían portado mal. Mayormente los hijos de Elí, recordamos algunas cosas que hacían los hijos de Elí, y era que ellos, como sacerdotes, por la ley de Moisés, tenían permitido coger varias partes del animal que ofrecían en sacrificio, pero los hijos de Elí les parecía muy liviano, muy fácil tomar más de la cuenta, y metían el garfio en la olla, un garfio de 3 dientes, lo metían en la olla y toda la presa que sacaban era para ellos. No se conformaban con lo que ya Dios les había dado, sino que tomaban más de la cuenta. Lo mismo sucedía con la grosura del carnero, de los animales, debía de ser quemada en el altar, y antes de que fuera quemada en el altar, ellos lo que decían era al que iba a oficiar el ritual como tal, el sacrificio, le decían: pártame una porción porque yo quiero comer más de lo que hay ahí en la grosura, y si no me la da por las buenas, la voy a tomar por las malas, pero que me la tomo, la tomo. Y esos eran los pecados de los hijos de Elí. Aparte de eso, acostarse con las muchachas que velaban en la puerta del tabernáculo. Eran fornicarios, eran ladrones, eran mentirosos. Dios dice que los hijos de Elí habían blasfemado en contra de Dios, porque a la larga todo este tipo de pecados se vuelve una blasfemia en contra de Dios. Y todo esto había desembocado en que Dios le había dicho a Elí: Elí, ¿por qué tú no le pones estorbo a tus hijos? ¿Por qué deja que tus hijos hagan lo que quieran? Elí, has honrado más a tus hijos que a mí y te voy a castigar. Y Elí no se arrepiente, no se humilla delante de los ojos de Dios, ni nada. O sea, como que Dios le dijo eso y le entró por un oído y le salió por el otro oído. No hizo absolutamente nada Elí. Dios le dijo: usted está honrando más a tus hijos que a mí. Y a Elí no le sirvieron, no le valieron las palabras de Dios. A Elí no le valieron las palabras de Dios, y él simplemente siguió en su conducta. Tiempo después, Dios llama a Samuel, y es aquel evento donde le dice: Samuel, 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 lo llama 3 veces y demás, ya lo estudiamos. Y Dios habla a Samuel y le dice: voy a castigar la casa de Elí por la maldad y la iniquidad que él ya sabe porque lo voy a castigar. Y voy a castigar la casa de Elí por ese pecado que él ya sabe que está cometiendo. Eso se lo dice Dios a Samuel. Samuel va a la mañana siguiente y le transmite ese mensaje a Elí: Elí, Dios me habla y me dice que va a castigarte a ti, va a castigar tu casa por la maldad que tú ya sabes. Y Elí, ¿cuál es la respuesta de Elí? Dios es Dios, Él verá lo que bien le parezca hacer, que lo haga. ¿Se arrepintió? No se arrepintió. ¿Hizo algo? No hizo nada, simplemente dijo: Él es Dios, pues Él verá si me castiga o no me castiga, Él verá qué hace, Él es Dios y ya, que mira a ver qué va a hacer. Pero no se arrepiente, no hace nada, le entra por un oído, le sale por el otro. Entonces dice la palabra que siguió pasando el tiempo y Dios dijo: le voy a mostrar mi juicio a Elí, le voy a mostrar, ya se lo dije y no quiso hacer nada, ahora se lo voy a mostrar, le voy a mostrar
que el castigo es verdadero y que realmente voy a apretar pues su casa, la voy a castigar. Entonces dice la palabra del Señor que hubo una batalla, los filisteos pelearon, cayeron 4.000 hombres de los israelitas en la primera batalla, y los israelitas dicen: traigamos el arca, porque los filisteos mataron a 4.000 soldados de nosotros, traigamos el arca, y con el arca vamos a vencer. Y entonces cogieron el arca como un amuleto. El arca es la que nos va a dar la victoria. Y entonces traen el arca, pero cuando traen el arca, oh sorpresa, que mueren más de 30.000 israelitas en la batalla. ¿El arca les sirvió de algo? No, antes fue peor. Antes fue peor. Ellos pensaban que el arca les iba a dar la victoria. Y al contrario, esa batalla fue peor. En la primera batalla murieron 4.000 y en la segunda batalla murieron más de 30.000 israelitas. Porque nosotros no podemos pretender tener amuletos, fetichismo, agüeros dentro de la misma iglesia que acontece, y eso no es lo que le va a dar la victoria a la iglesia. Podríamos mencionar como aquellas personas que dicen están mal con Dios y los están oprimiendo los espíritus en la casa, están escuchando ruidos, están escuchando cosas en la casa, no los dejan dormir, y la persona dice: pastor, venga y únjame la casa, écheme aceite acá en la casa y óreme la casa. ¿Ven? Sí, y creen que ese aceite va a traer paz y tranquilidad a la casa, cuando en realidad no es así. No es así, porque lo que va a traer paz y tranquilidad a la casa es que esa persona esté bien con Dios. Pero hay mucha gente que no busca de Dios y cree que un poco de aceite, 1 litro de aceite, le va a solucionar una cantidad de situaciones en la casa o con el esposo o en algún lugar. Y no es así, nosotros no podemos vivir de agüeros. Desemboca esa batalla en que los filisteos se roban el arca del pacto. Y hoy vamos a estar estudiando algunos puntos bien interesantes sobre esto. Yo sé que esta historia usted ya la ha escuchado muchas veces, pero es interesante algunos puntos que hoy quiero resaltar. Dice: los filisteos entonces capturan el arca de Dios y se la llevan de Eben-ezer hasta Asdod. Los filisteos sabían que el arca del pacto era importante. Ellos sabían la importancia que tenía el arca y se la llevan a una de las ciudades principales de los filisteos, que era Asdod. Eso es muy paradójico. ¿Por qué? Porque los israelitas tardaron mucho tiempo en darle importancia al arca. Recordemos que después de que se recupera el arca del pacto, me estoy adelantando un poco en la historia, el arca del pacto queda en una ciudad de Jerusalén, una ciudad de Israel, perdón, queda en una ciudad de Israel. Pasa mucho tiempo, pasan muchas personas allí en la Biblia, pasan muchos años, llega el rey Saúl gobierna durante 40 años y el arca del pacto por allá, en alguna ciudad de Israel, Y luego llega David, le pasan otros buenos años a David, y hasta el día que David llega y dice: yo viviendo acá en un palacio, y el arca, ¿dónde está? El arca está por allá, y traigan el arca aquí a esta ciudad. Y ahí es donde por fin le dan la importancia al arca y el arca la comienzan a trasladar. Y ahí usted sabe también lo que sucede en esa historia, que el arca del pacto la están llevando en unos burros, la están llevando y el camino estaba muy inestable, y el arca casi se cae. Usa pone su mano para que el arca no se caiga, y Usa muere allí, y entonces llaman a aquel lugar Pérez Usa, porque Usa pues pereció allí en ese lugar por tocar el arca, y dejan el arca en Obed-edom, en la casa de Obed-edom. En esa casa Dios la bendice durante 3 meses. Luego la siguen llevando hasta la ciudad de David, y David llega con el arca danzando y aplaudiendo y danzando como tal, porque el arca había llegado. ¿Cuánto tiempo los israelitas tardaron en decir: el arca del pacto es importante y la necesitamos en la ciudad importante? Miremos que los filisteos les tardó mucho menos de tiempo. A los filisteos muy rápidamente dijeron: vamos a llevar el arca a la ciudad más importante de los filisteos, porque sabían que era algo importante. Tuvieron más sentido de pertenencia con el arca los filisteos que no los mismos israelitas. Los israelitas dejaron el arca por allá botada más de 40 años. Más de 40 años la dejaron botada, cuando ahí sí dijeron: traigámosla a la ciudad de David, traigámosla aquí a la ciudad del rey. Los filisteos fue de inmediato.
Cogieron el arca, la llevamos a Asdod. ¿Qué nos enseña eso? Que a veces los impíos le dan más importancia y tienen más en alto las cosas de Dios que aún el pueblo de Dios. El pueblo de Dios a veces no valora las bendiciones y el impío coge una bendición y ahí sí la valora. Eso pasa. Hay pueblo de Dios que Dios les da bendiciones y no las saben valorar, que es lo que estamos viendo acá. El arca del pacto duró más de 40 años por allá, y ahí sí la mandaron a traer a la ciudad de David. Pero el arca del pacto en las manos de los filisteos, dijeron, no, esto es importante, llevémosla a la ciudad más importante de los filisteos, que era Asdod, una de las ciudades más importantes. Leamos el versículo número 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron ¿en dónde? En la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Entonces Dagón era el dios más importante de los filisteos. Le tenían un templo a este dios, le tenían una iglesia, un templo como tal a este dios. Yo quiero que leamos Jueces, no vaya a perder Primera de Samuel, pero vayamos a Jueces 16:23. Jueces 16:23 nos dice la palabra de Dios, búsquelo allí en la escritura. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en las manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Qué vemos en ese versículo? ¿Cuál era el dios de los filisteos? Dagón, aunque tenían más dioses, pero el dios principal de los filisteos era Dagón. Ahí lo vemos en Jueces. Cuando Sansón cae en las manos de los filisteos, ellos se reúnen allí en el templo de Dagón y elevan sacrificios a Dagón, se alegran allí en el templo y demás, y dicen, nuestro Dios, Dagón, ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos, y ese enemigo para ellos era pues Sansón. Entonces miremos que entonces Dagón era el dios de los filisteos. Dagón era el dios de los filisteos. Retomemos Primera de Samuel 5, por favor. Retomemos allí Primera de Samuel 5. Porque el arca del pacto la llevan al templo del dios de ellos. La llevan al templo del dios de ellos. Allá, dentro del templo, y la ponen al lado de Dagón. Dagón se identifica como el dios pescado. Como el dios pescado. Dagón es ese dios pescado. Tiene la mitad de cuerpo de pescado para abajo, es como una sirena. Y de hecho las sirenas provienen de Dagón. Por eso es que las sirenas, las personitas, los niños, que la sirenita, que la película, que Disney y eso, no está hablando ni más ni menos que de Dagón, del dios de los filisteos. Y aunque a los niños se les presenta como algo amigable, como la película de infantil, de moda y demás, en realidad está hablando de Dagón. Si usted se pone a analizar la película de La Sirenita, pues la Sirenita, bueno, es mujer, pero también la familia, y hay también hombres que tienen igualmente la cola de sirena y demás. Ese es Dagón, o son ramificaciones de Dagón, pero en realidad Dagón tiene la cola de pez, tiene la mitad de cuerpo de pez, y la mitad hacia arriba del estómago, el torso para arriba, es un hombre, es un ser humano. Ese es Dagón. Entonces Dagón es el dios de los filisteos, y los filisteos van y colocan el arca del pacto ahí al frente de Dagón. Como Dagón, tú entregaste a los filisteos, entregaste a los israelitas en nuestras manos, aquí está como un trofeo el arca del pacto. Los filisteos creían que Dagón había derrotado a Jehová, y entonces le estaban llevando ese tributo a Dagón. Este es el botín, el arca del pacto. Tú entregaste a Jehová en nuestras manos. ¿Y qué falso es? No sabían que Dios estaba castigando a los israelitas. No sabían que todo estaba planeado por Dios. No sabían que Dios estaba en total control sobre ese asunto y que era juicio de Dios para los israelitas. Pero los filisteos piensan que es que Dagón venció a Jehová. Y entonces van y le entregan ese botín, le entregan ese tributo a Dagón. Leamos el versículo número 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod, es decir, los de esa ciudad importante de los filisteos, se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, ¿cómo estaba? Postrado
en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Esto es muy hermoso, porque ellos van y le colocan a esa estatua el arca del pacto. El otro día, ¿cómo estaba la estatua? Postrada ante el arca del pacto. ¿Quién la postró? Dios mismo. Dios mismo hizo que Dagón, esa sirena o ese dios, mitad hombre, mitad pez, y digo sirena porque lo identificamos muy rápidamente así, lo ilustramos muy rápidamente así, ese dios se postrara ante el arca del pacto. Es un mensaje y Dios habla. De pronto Dios no estaba hablando a través de palabras en ese momento, pero Dios estaba transmitiendo un mensaje diciendo: ningún Dagón me ha derrotado. Dagón no me ha derrotado. Dagón se tiene que impostrar ante mí. Aún Dagón tiene que rendirme adoración. Era una estatua, pero para los filisteos era un dios y era muy importante esa estatua. Y Dios les da un mensaje diciéndole: ningún Dagón me ha destruido. Dagón se inclina ante mí. ¿No le parece hermoso eso? Que nuestro Dios es más fuerte, que nuestro Dios vence a cualquier otro Dios que exista, porque habrán muchos dioses, pero la misma Biblia dice: ¿quién como nuestro Dios? Ningún otro Dios hay como nuestro Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Por eso tú y yo no podemos perder la confianza. Por eso es que tú y yo tenemos que tener fe cada día. Por eso es que tú y yo debemos de tener confianza en nuestro Dios, porque nuestro Dios, Jehová, el Dios de la Biblia, creador del cielo y la tierra, Él tiene el poder para vencer todo. Y aunque Dagón era muy fuerte para los filisteos, y una cantidad de satanismo, que usted se pone a estudiar las costumbres de los filisteos, y eso era puro satanismo, era pura hechicería, pura brujería. Es decir, que Dagón, imagínese cuál potestad sería a nivel de demonios, una cantidad de hechicería y brujería. Pero Dios diciendo: se tiene que inclinar ante mí. Se tiene que inclinar ante mí. ¿Acaso eso no es lo que dice la palabra de Dios? Que en el final de todos los tiempos toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Eso va a ser impresionante. Una de las escenas que a mí más me impresionan de todo el universo, o de toda la historia del universo, es esa. El día donde aquellos comunistas, donde aquellos hechiceros, donde aquellos brujos, donde aquellos ateos, satanistas, de todo tipo de personas tengan que doblar sus rodillas y confesar y decir: Jesucristo, tú eres el Señor. Pero ya no para salvación, sino ya para condenación. A la condenación, a menos de que lo hagan en vida, porque la persona que reconoce al Señor en vida, pues obviamente va a ser salva. Pero aquella que no la reconoce en vida, igual un día la va a tener que reconocer, doblar sus rodillas ante. Y eso era lo que estaba haciendo Dagón. Eso era lo que estaba haciendo Dagón, inclinándose ante Dios. ¿Era una estatua? Sí, era una estatua, pero aún la estatua se inclinó ante Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Tan poderoso es nuestro Dios, que hizo que una estatua que dice la misma palabra, y la misma palabra afirma que tiene ojos y no ve, boca no habla, manos y no palpa, y pies y no camina, y todo lo que quiera y no hace nada. Esa estatua pudo moverse y pudo inclinarse. Yo no sé cómo se movería, pero en la noche, cuando no había nadie, es posible que hasta esta estatua se haya movilizado, porque en Dios no hay nada imposible, se haya movilizado, haya caminado y se haya postrado ante Dios. Es muy probable. A Dios no le queda grande nada. Y si no fue así, pues entonces ángeles del Señor cogieron la estatua y la acostaron. ¿Cuál estatua era? Pero algo tuvo que haber pasado en esa noche. Lo cierto es que esa estatua de Dagón estaba postrada a la mañana del día siguiente ante la presencia del Señor. ¿No le parece eso impresionante y hermoso a la vez? ¿Por qué? Porque Elí y los hijos de Elí, que eran israelitas, no se habían postrado ante Dios. Pero el mensaje que Dios le estaba dando era: si tú no me adoras, Elí, si los hijos de Elí no me adoran, no importa. Tengo a alguien que sí me vaya a adorar, no importa. Mire, si tú y yo no adoramos a Dios, esto también es un mensaje implícito dentro de este versículo. Si alguien no adora a Dios, Dios se busca a otro que sí lo adore, pero Dios es Dios. Si tú y yo no rendimos adoración a Dios como Elí y los hijos de Elí, otro más adorará a Dios. Así sea una estatua, así sea una piedra. Pero que Dios se glorifica a sí mismo, Dios se glorifica a sí mismo. Ese es un mensaje que está implícito ahí. Los hijos de Elí no quisieron adorar a Dios, pero no por eso Dios dejó de ser Dios. No por eso Dios se quedó sin adoración, no. Dios se glorifica a sí mismo. Dios se glorifica a sí mismo. No necesitó de la adoración de Elí,
no necesitó la adoración de los hijos de Eli, sencillamente ahora una estatua estaba adorando a Dios. A veces nos creemos indispensables. Ay, es que yo adoro a Dios, y entonces si yo no adoro a Dios, ¿qué pasa? Otro más lo adorará. Dios se buscará a otra persona que lo adore. La iglesia está llamada a adorar a Dios. Tú y yo estamos llamados a adorar a Dios. En los tiempos, escuchaba yo una prédica, una enseñanza tan hermosa en estos días, hace como una semana y media atrás, una enseñanza donde un pastor le enseñaba y decía, la alabanza a nivel de instrumentos no es ni siquiera la alabanza, eso es un acompañamiento. ¿Sabe quién debe de hacer la alabanza realmente? La iglesia. La iglesia es la que debe hacer la alabanza, el pueblo, la congregación es la que debe levantar alabanza a Dios. ¿Para qué son las personas que tocan un instrumento? Simple y llanamente para acompañar la alabanza que hace la iglesia. La alabanza en realidad no es el grupo de 5, 3, 4 personas que se paren aquí a tocar un instrumento o a cantar. La alabanza en realidad la debe de dirigir la iglesia, el pueblo, la congregación como tal. Y los instrumentos son apenas un acompañamiento. Es decir, que lo primordial y lo principal es el pueblo. Es el pueblo. Y en ello debemos de trabajar, porque el pueblo debe de adorar a Dios. Y aquí los músicos solamente deben de ser un acompañamiento, pero en realidad quien está alabando es la iglesia. Quien está adorando debe de ser la iglesia, no el grupo de alabanza, porque muchas iglesias, e incluso aquí ha llegado a pasar que en el tiempo de la alabanza, quienes están alabando, cantando, son los muchachos y que tocan instrumento, cantan y demás, y la iglesia muchas veces no están alabando. Y como que qué distorsionado está ese principio, porque en realidad la iglesia es la que debe de adorar y los que están tocando un instrumento solamente deben de acompañar esa alabanza que la iglesia entera está elevando al Señor. Pero si esta iglesia o cualquier otra iglesia o una persona específica o 3 o 5 personas no adoran a Dios, no alaban a Dios, ¿qué va a pasar? Dios se buscará a otro. Dios se buscará a otro que lo alabe. Dios se buscará a otro que lo glorifique. Dios se buscará a otro que sí le quiera servir. Si alguien no le quiere servir a Dios, Dios se buscará a otro. Si alguien no quiere hacer algo para Dios, Dios se buscará a otro. Pero Dios no va a ser un Dios allí que se limite a que es que tiene que ser esa persona. Y si esa persona no quiso, entonces la obra se cayó. No, la obra no se cae, la obra no se detiene. Si una persona no quiso, simplemente se busca otra. ¿Qué pasó con Elí? Los hijos de Elí no quisieron. Bueno, ahora había alguien más que sí estaba adorando a Dios. ¿Quién era? Una estatua, un dios, una deidad, un Dagón estaba ahora adorando a Dios. Los hijos de Elí no quisieron adorar a Dios. No importa, ahora Dagón estaba adorando a Dios. Ese es Dios. Pero ahí es donde tú y yo debemos de decir, adorar a Dios debe de ser un privilegio para mi vida. Porque en realidad es un privilegio, que si no lo sé aprovechar, lo pierdo. Servir a Dios es un privilegio. Seguir a Dios es un privilegio, que si yo no lo hago, otro más tomará el lugar. ¿Qué dice el libro de los Salmos acerca de Judas? ¿Qué decía los Salmos? ¿Y qué dice? Bueno, decía porque ya Judas murió y demás. Que otro, bueno, la casa de él sería asolada, desolada y demás. Y otro tomará su lugar. Eso de hecho lo dijeron los apóstoles cuando decidieron escoger el reemplazo de Judas. La Biblia dice que la casa de él sería asolada, desolada y otro más tomaría su lugar. Esa es la vida. Si usted y yo no aprovechamos, otro más toma el lugar. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aproveche lo que tiene, porque si no, alguien más coge y le echa mano a su bendición. Entendamos que esto es un privilegio. Lo que tú y yo tenemos hoy en Cristo es un privilegio, que si no lo sabemos valorar, Dios no nos va a rogar. Bueno, Dios nos insiste muchas veces y demás, pero llega un punto donde Dios dice, bueno, si no quiere, no importa, me voy a buscar a otro. Me voy a buscar otro. Si usted no quiso predicar, yo lo quería usar, yo lo quería dar dones, me quería glorificar a través de tu vida. Si no quiso, me busca otro y ya. Y si nadie quiere, aún las piedras hablarán. O aún la burra de Balaán habló. Porque es que Dios va a usar al que tenga que usar, pero Dios no deja de ser Dios, ni va a detener su operación y su obra porque una persona no quiera. Dios no va a detener su obra porque alguien no quiere. Dice la palabra de Dios en este versículo 3 que ellos cuando van a la mañana encuentran a Dagón postrado. Dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar.
Dios, ¿qué les estaba diciendo a los filisteos? Dios les estaba diciendo a los filisteos: Dagón no me destruyó, yo soy más fuerte que Dagón. Los filisteos tenían dos opciones. Una, reconocer a Dios como su Dios y decir: Jehová es más fuerte que Dagón, vamos ahora a adorar y a servir a Jehová. Pero ¿qué hicieron? Lo más fácil: coger la estatua y levantarla, porque así es el hombre. En vez y en lugar de reconocer a Jehová como su Dios, escoge el camino más fácil. ¿Seguir a Dios es fácil? ¿Qué dicen ustedes? Nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil, porque seguir a Dios no es fácil. Cuesta. El que quiera seguirme, tome su cruz y síganme. Y la cruz habla de sufrimiento, habla de un vía crucis, habla de un camino donde la gente está escupiéndote, donde la gente está bofeteándote, donde la gente te está vituperando. El vía crucis, usted estudia el vía crucis de Cristo, uy, ahí no lo alababan. Esa no fue la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, donde la gente con las palmas lo alababa y lo glorificaba. No, el vía crucis es una cosa muy diferente. Y Jesús está diciendo: el que quiera seguirme, no va a entrar como el burrito allá en Jerusalén, que todos lo alababan y demás. No, va a tener que tomar su cruz y seguirme. Va a tener que pasar por ese camino de vituperio, de escarnio, de rechazo, donde te escupan, donde te abofeteen y donde te lleven incluso al punto de querer matarte. Ese es el Vía Crucis. Ese es el Vía Crucis. Seguir a Cristo no es fácil. Y la gente, por eso es que usted ve mucha gente que antes de seguir a Cristo, más bien prefieren volver a levantar el Dios de ellos, sus ídolos. Es que es más fácil levantar la estatua de Dagón y ponerla en su lugar. Es más fácil eso. Pero Dios me está diciendo que Él es Dios, que Dagón fue vencido, que Dagón está postrado ahí. Sí, pero es más fácil. En lugar de adorar a Jehová, me es más fácil levantar a Dagón. Me es más fácil hacer un poquito aquí de fuerza y levantar esta estatua. La tuvieron que haber levantado seguramente entre varios, esa imagen de su deidad. Pero era más fácil levantar a Dagón que adorar a Dios. El hombre va a escoger el camino más fácil por lo general. El que quiere seguir a Cristo va a tener que pagar un alto precio. Un alto precio. Un alto precio. Leamos el versículo número 4. Y volviéndose a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban como cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón el tronco solamente, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces a la mañana siguiente ya no está postrado, a la mañana siguiente está en el piso derribado, que sin las manos y sin la cabeza, solamente tenía el tronco, Así estaba la estatua de Dagón, ya Dios diciendo: este Dios lo destruyo. La cabeza y las manos era algo muy importante en la cultura de los judíos. Quiero que, sin perder este capítulo, vayamos a 2 de Samuel 4:12. 2 de Samuel, capítulo número 4, versículo número 12. Dice la palabra de Dios: entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Estamos hablando de los enemigos. Y les cortaron, ¿qué les cortaron? Las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Una costumbre de los pueblos antiguos y de los israelitas era que cuando destruían a los enemigos, no los dejaban ahí muertos y ya, sino que los descuartizaban. Les quitaban la cabeza y les quitaban las manos, e incluso aquí estamos viendo que también los pies. Eso era una señal de victoria. Era un mensaje. ¿Se acuerdan cuando David mata a Goliat? ¿Qué le corta David a Goliat? La cabeza. Eso acontece en varias historias. Jueces 7:25, hay otra de esas batallas, leámoslo. Jueces 7:25 dice la palabra de Dios: y tomaron a 2 príncipes
de los madianitas. Los madianitas eran también enemigos. Oreb y Zeeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron ¿qué? Las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, al otro lado del Jordán. La cabeza simbolizaba: maté a mi enemigo. Tengo el triunfo sobre mi enemigo. ¿Qué fue lo que hizo Herodes con Juan el Bautista? O más bien, ¿qué pidió esa muchacha que le dijo a Herodes, la muchacha que estaba bailándole ahí a Herodes en el cumpleaños de Herodes? Y Herodes dice: ¿Qué quieres que te dé? Dime qué quieres que te dé, porque me ha agradado tu baile, me ha agradado lo que has hecho en este día de mi cumpleaños. ¿Qué quieres que dé? Y ella dijo, inducida por consejo de su madre: quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y se la trajeron en una bandeja, porque Juan el Bautista, aunque era bueno y demás, que de hecho lo estamos también estudiando en otros cultos, en otras reuniones, aunque Juan el Bautista era un hombre de Dios, era el enemigo para ella, era enemigo para Herodes, era enemigo de ellos. Y entonces piden la cabeza de su enemigo, porque ese simbolismo era muy marcado en la cultura judía, y no solamente judía, sino en la cultura de los pueblos antiguos, de que cuando un enemigo moría, pedían la cabeza. Traían las cabezas y las manos. ¿Qué mensaje entonces, después de este relato, después de este contexto histórico que le estoy dando, qué mensaje le deja Dios a los filisteos? Que Dios había ganado la batalla en contra de Dagón, porque la cabeza y las manos de Dagón estaban ahí a los pies del arca del pacto, a los pies de Dios. ¿Quién fue el que ganó la batalla? Jehová. Porque es que como los filisteos estaban diciendo: Dagón nos dio la victoria frente a Jehová. Y Dios diciendo: no, ningún Dagón aquí ha ganado. Yo fui el que gané, y aquí está la cabeza de Dagón, y aquí están las manos de Dagón. Esa era la señal de victoria. Esa era la bandera de victoria que Dios estaba levantando. Dagón, la cabeza de Dagón, las manos de Dagón estaban ahí destruidas. Muchas veces uno también se preguntaba muchas personas: pero ¿por qué la cabeza? ¿Pero por qué las manos? Bueno, es una costumbre, ahí como lo acabamos de ver, es costumbre del pueblo de Israel y de los pueblos antiguos. Cuando Saúl muere, primera de Samuel, capítulo 31 y versículo número 8, para dar un texto más de referencia a esto que le estoy diciendo, dice la palabra de Dios: aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza a Saúl, porque también Saúl era un enemigo para ellos, y también le cortan la cabeza. Entendamos que era algo de costumbre cortarle la cabeza a los enemigos, y en este caso Dios le corta la cabeza a Dagón, diciendo Dios: esta victoria la gané yo. Esta victoria la gané yo. Pero los filisteos, a pesar de que entendían muy bien que Jehová había ganado la victoria, ¿qué hicieron? Vuelvo y se lo digo, tenían la misma opción del día anterior, de decir: Jehová es más fuerte, venga, sirvámosle a Jehová. Pero no, igual que el día anterior, cogieron la estatua y levantaron a Dagón. Esa gente era fiel a Dagón, más fiel que muchos cristianos a Dios. Porque muchos cristianos no son así de fieles, pero esa gente, vea, sabiendo que Dios era más fuerte, y van y levantan la estatua. En el segundo día, ¿qué fue lo que hicieron? Versículo 5: crearse en agüeros, agüeros, eso es un agüero. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Por qué el umbral? ¿Qué era el umbral? El umbral era el marco de la puerta. Ahí, o sea, usted entraba a la puerta, y en la puerta, el marco de la puerta, ahí quedó tendido Dagón. Ahí quedaron la cabeza y las manos de Dagón en la puerta. Y entonces los filisteos dijeron: no puedo pisar ahí, porque eso me va a acarrear maldición. O sea, como un agüero, como esos agüeros que habían en tiempos antiguos, de que no paso por debajo de una escalera en tal fecha, o que si vi un gato negro me va a pasar algo, que si se rompió un espejo, ¿qué decían? 7 años por allá de maldición, y una cantidad de cosas
de agüeros de la gente, costumbres, tradiciones que de nada sirven, porque no son ni bíblicas ni nada de eso. Pero esta gente, los sacerdotes de los filisteos, de Dagón, perdón, filisteos, sacerdotes de Dagón, dijeron, Dagón, apareció ahí la cabeza, las manos. En vez de reconocer a Jehová como su Dios, dijeron, no, ahora no vamos a pisar ese lugar porque ese lugar nos va a traer mala suerte si lo pisamos, nos va a traer maldición si lo pisamos. O sea, comenzaron a tener ese espacio, ese pedazo de piso como un lugar sagrado. Por ahí no podemos pasar. Entonces, ¿cómo entraban? Saltando. Tenían que saltar para no pisar ese lugar. Porque si lo llegaban a pisar, ese pedacito de suelo donde había quedado la estatua, pues les iba mal. Era mala suerte. Agüeros, supersticiones y demás. Es triste ver cómo la necedad del hombre está tan marcada, porque el hombre ahí, ellos podían haber dicho, venga, Dios es más fuerte, Dios, Jehová destruyó a Dagón, sirvámosle, reconozcámosle, sigamos a Jehová. No, la necedad estaba tan endurecida, Dios los estaba castigando, Dios les estaba diciendo, oiga, yo soy el Dios de todo, y ellos, no, aquí sigo pegado y fiel a ese pedazo de imagen. ¿Cuánta gente no hay así hoy en día? Que siguen pegados ahí a una cantidad de cosas, a la hechicería, a la brujería. Mi esposa atendía una consejería en estos días en donde decía que una mujer le decía que había ido por allá a San Gregorio a que le hicieran una operación y que fue sanada, que fue curada. Y entonces, como eso fue tan efectivo, después llevó a la nieta a que también le hicieran una cirugía. Y por supuesto también fue sanada, porque el diablo también hace milagros. Pero ahora la hija se le quiere matar, porque le puso a abrirle puertas al enemigo. Ahora los asustan en la casa. Ahora hay pues sí, presencia de espíritus en la casa y demás. ¿Pero por qué será? Porque ellos mismos los invocaron a través de esas operaciones. Ellos mismos le dijeron, bienvenidos a esta casa. Ellos mismos les abrieron la puerta a su casa para que entraran esos espíritus. ¿Les hicieron favores? Claro, los sanaron, les quitaron la enfermedad, pero ¿a cuenta de qué? Si ahora le están pidiendo una vida a cambio. Ahora quieren que uno de los familiares se suicide. Eso no es así de gratis. El diablo nunca va a hacer un favor de gratis. Jamás, jamás. Pero hay gente que persiste en seguir en el error. Hay gente que su necesidad es tan grande que siguen en lo mal. Siguen ahí. Siguen ahí. Yo he visto muchos cristianos que Dios ha hecho cosas tan grandes y uno sale después de un tiempo y los ve, oiga, vueltos atrás. La vez pasada, un muchacho y una muchacha viven por allá cerca a Barzalosa y me lo encontré que ellas ahí con un poconón de imágenes en el cuello. Venga, pero usted luego no iba a la iglesia, venga, pero luego usted no oraba, pero luego no oramos por su mujer, pero luego no oramos por usted, pero luego usted no estaba buscando de Dios. Sí, pero volvió atrás. O volvió nuevamente ahí, igual que los filisteos, y es ahí, volvamos a levantar la imagen de Dagón, volvamos a levantar el ídolo, volvamos a levantar aquí las deidades. Pero venga, es que Dios es Dios. Dios destruyó eso. Ya Dios acabó con eso. ¿Por qué volver a levantar eso? ¿Por qué volver a levantar la idolatría? ¿Por qué volver a levantar lo que ya Dios ha destruido? Así hay gente. Y ahí estaban haciendo eso los sacerdotes de Dagón. Versículo número 6. ¿Qué hizo Dios? Dice ahí, se agravó la mano de Jehová sobre Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces Dios dijo, los voy a castigar todavía más. Esto es un paralelo de la historia de Egipto. ¿Se acuerda la historia de Egipto, verdad? En donde Dios les mandaba la primer plaga y ellos, en vez de reconocer a Jehová, se endurecían y Faraón se endurecía. Dios les mandaba la segunda plaga. En vez de reconocer a Jehová, se endurecían más. Dios les mandaba la tercera plaga y en vez de reconocer a Dios, se endurecían más. Y así suele pasar con la gente. Ahí estamos viendo que los filisteos estaban en esa tónica. Dios los castigaba. Dice la palabra de Dios, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Les vinieron tumores. Y estos tumores, algunos comentaristas, porque la Biblia solamente se limita a decir tumores, hoy podríamos decir que hay mucha clase de tumores, lo cierto eran enfermedades. Algunos comentaristas dicen que de pronto eran hemorroides, otros dicen que era esa peste negra o bubónica,
y si usted mira esa peste negra o bubónica, cuando contagió a muchas personas, mató a muchas personas, pero estaba relacionada con los ratones, con las ratas. Y entonces decían que provenía de esos animales. Y eso daría un sentido a los siguientes versículos, porque en los siguientes versículos vemos que ellos hacen ratones de oro y los mandan de regreso con el arca. Y tendría algún sentido si fue esa enfermedad relacionada con esos animales. Lo cierto era que Dios los había enfermado. Eso es lo cierto. Dios había traído enfermedad y destrucción sobre los habitantes de esa ciudad. Versículo número 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Sí ve que lo reconocieron? La mano de Jehová es dura contra nosotros, nos está dando duro, y a nuestro Dios Dagón también le está dando una paliza. Eso es lo que ellos están diciendo. Pero entonces, ¿por qué no reconocían y servían a Jehová? Por la necedad del corazón. Hay gente que puede estar reconociendo: uy, sí, Dios es grande, pero una cosa es que lo reconozca, otra cosa es que lo siga y lo sirva. Porque la Biblia dice que no solamente el que crea que Dios existe será salvo. No, la Biblia dice: ¿ustedes creen? Bien hacen, los felicito. Pero los demonios también creen y de hecho hasta tiemblan, porque saben el nombre de Dios, lo fuerte que es. Entonces, no solamente saber que Dios existe. Ahí los filisteos estaban diciendo: uy, sí, Dios es más grande y Dios nos está agravando, Dios nos está castigando, Dios nos está enfermando. Y a Dagón también lo volvió pedazos allá en el templo. La mano de Jehová es dura contra nosotros, y que más bien que no se quede esa arca con nosotros. Lo echaron de ahí, lo sacaron de ahí. Qué equivocación, porque lo que debieron haber hecho era lo que hicieron los ninivitas. Algunos dirían: pero es que los filisteos no eran israelitas. No, no importa. No importa, porque los ninivitas tampoco eran israelitas, pero los ninivitas creyeron a Dios y se humillaron ante Dios, y Dios, ¿qué hizo? Los perdonó. ¿Será que los filisteos, si hubiesen doblado sus rodillas, si hubiesen reconocido a Jehová, si hubiesen hecho voto con él, será que Dios no hubiese hecho algo grande? Lo hubiera hecho. Y más que estaba castigando a los israelitas, Dios hasta hubiese bendecido a los filisteos con el arca, porque es que ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios, iglesia. Pero los filisteos, en lugar de reconocer el poder de Dios, lo que hicieron fue: lleven el arca por allá lejos. ¿Se acuerdan los de la región de Gadara? Cuando llega Jesús y los demonios se van al hato de cerdos y se muere toda esa cantidad de cerdos, ¿qué le dicen a Jesús? Por favor, váyase de acá. Y eso es lo que estaban haciendo los filisteos: váyase de acá, que el arca del pacto se vaya de acá, que el arca del pacto salga de acá. Qué equivocación tan grande es la que comete el ser humano cuando tiene un corazón necio. Sacar a Dios de su vida, sacar a Dios de su lugar, sacar a Dios de su casa, en lugar de reconocerlo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Reconocer a Dios, reconocer, seguir, servir a Dios, en lugar de sacarlo de nuestras vidas. Tú y yo no debemos de sacar a Dios de nuestras vidas. Eso es lo que estaban haciendo los filisteos. Versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca? ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gat, a otra ciudad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Entonces vemos en el versículo número 9, ellos dijeron: vamos a alejarlo de acá. Pero en el versículo número 9 dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando la habían pasado a Gat, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, pues de Gat, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron también de tumores. La llevaron a la ciudad de Gat, y primero era la ciudad de Asdod, ahora la llevan a la ciudad de Gat, y en esa ciudad de Gat también se llenan de tumores. También se llenan de tumores. Entonces, vemos que trataron de alejar el juicio de Dios, pero el juicio de Dios estaba presente. ¿Los de Gat reconocieron a Dios? No, tampoco se quisieron humillar. Tampoco se quisieron humillar. Leamos el versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios, ¿a dónde? A Ecrón. Tuvieron la misma actitud. En vez de humillarse, en vez de orar, en vez de pedirle perdón a Dios, enviaron ahora el arca del pacto a la ciudad de Ecrón.
Y los ecronitas, dice allí la palabra de Dios, dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. En lugar de haber dicho: el arca del Dios verdadero llegó a nuestra vida, nos vamos a arrepentir, vamos a buscarlo, vamos a seguirle, vamos a servirle, dijeron: no, ahora lo mandaron aquí a que nos mate, lo mandaron aquí a que nos haga mal. Miren la concepción que tenía la gente de Dios, de Jehová. Ahora mandaron a Dios aquí a hacernos daño, a dañarnos el rato, a enfermarnos, a destruirnos. Y ese es el corazón de la gente, que en lugar de que quieran seguir a Dios, de arrepentirse, más bien ven a Dios como un estorbo. Dios llegó aquí a mi vida a ponerme reglas, normas, a castigarme. Ese es el corazón de la gente. Ese es el corazón de la gente, iglesia. Versículo número 11. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo, dice la palabra de Dios. Es decir, que mucha gente murió y muchos otros tantos estaban enfermos por el juicio de Dios. Leamos Segunda de Corintios 2:15. Segunda de Corintios 2:15. Leamos allí la escritura. Segunda de Corintios 2:15 nos enseña lo mismo que estamos aprendiendo acá con el arca del pacto. Porque el arca del pacto era una bendición o una maldición. Una bendición, una bendición. Pero para quienes querían es hacer lo bueno, lo recto. Y a los que no, pues les estaba haciendo de una maldición. Esa es la presencia de Dios. Dios es una bendición para quienes le buscan y le temen. Pero para aquel que no le busca ni le teme, se hace una maldición. Le he mencionado últimamente acerca de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice que a los que oyeren atentamente su voz y la guardaren, la atesoraren en su corazón y la pusieren por obra, pues acontecerá que vendrán sobre ellos una serie de bendiciones, una cantidad de bendiciones. Pero acontecerá que quien no oyere la palabra de Dios para oírla, guardarla, atesorarla, ponerla por obra, pues acontecerá que le van a venir no bendiciones, sino que maldiciones. Es decir, que la Biblia se hace una bendición para aquel que la oye, la guarda y la pone por obra, pero se hace una maldición para aquel que no la oye, no la guarda y no la vive. El arca del pacto, lo mismo. Para el que la creía, el que la quería, la valoraba y temía a Dios, era una bendición. A Obed-edom, a la casa de Obed-edom, ¿le trajo maldición? ¿Le trajo tumores? No, le trajo bendiciones. Durante 3 meses estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-edom. ¿Y qué le trajo? Bendiciones. Tantas bendiciones que David dijo: no, venga, tráigame el arca para mi casa. El arca del pacto tiene que estar acá. Porque para el que teme a Dios, eso es una bendición. Pero a los filisteos les estaba trayendo maldiciones, muerte y tumores. Segunda de Corintios 2:15 nos dice la palabra de Dios: porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces nos pone 2 grupos de personas: los que se salvan y los que se pierden. Versículo número 16: a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Hay un grupo de personas a los cuales van a oler a muerte. La presencia de Cristo lo que va a traer es ¿qué? Muerte sobre sus vidas. Y a aquellos olor de vida para vida. Es claro, así como Cristo es muerte para algunos, Cristo será vida para otros. Cristo será vida para todos los que crean en Él, pero será muerte para todos los que no creyeron en Él. Así de sencillo es, así de simple es. La Biblia lo dice: olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Así lo dice la palabra del Señor. Volvamos a ir a ese último versículo de 1 Samuel capítulo 5, y dice la palabra del Señor en el capítulo 5 y versículo número 12. Nos dice la palabra del Señor: y los que no morían eran heridos
¿de qué? De tumores. Y el clamor de la ciudad subía al cielo. Aquí es importante mencionar que ese clamor no era de arrepentimiento, sino que del dolor que estaba subiendo allí. Ese gemir, ese llanto, ese dolor como tal, subía hasta el cielo. Era tan grande la mortandad, era tan grande el castigo, era tanta la gente enferma y moribundos y gente que moría, que el clamor de ellos estaba subiendo al cielo. Pero eran malos, sí, pero el clamor de ellos estaba subiendo hasta los cielos. El clamor de ellos estaba subiendo hasta los cielos, porque Dios no es indiferente ni siquiera aún con los malos. El clamor aún de los malos, el dolor aún de la gente mala, también llega al cielo. Lo que pasa es que no se quieren arrepentir, y si se arrepintieran, pues Dios haría algo. Pero Dios no es indiferente aún con el dolor de los malos. A Dios le duele. Dios no es indiferente. Lo que pasa es que la gente en su necedad no quiere buscar a Dios. Gracias a Dios nosotros lo estamos buscando, pero hay mucha gente que no. Y ahí nos toca a nosotros orar por aquellos que no están buscando a Dios, e incluso orar por nosotros mismos para que nosotros también permanezcamos buscando al Señor. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.